amigos, estoy muy contenta porque en este vídeo os voy a contar una experiencia que para mí fue un antes y un después. Para los que no me conozcáis, soy Andrea, soy estudiante de bioquímica y en el primer semestre de cuarto de carrera me fui de intercambio a Nueva York. Hice un intercambio gracias a un convenio que tiene mi uni con la universidad de allí. Y bueno, ya veréis que durante el vídeo se va a notar mi emoción y mi amor a Nueva York, porque la verdad que aún no he asimilado todo lo que viví siendo una local, siendo una más. Me fui a una universidad que se llama Brooklyn College, que es parte de la City University of New York, que CUNY es una especie de universidad pública. Por tanto, como yo iba a Brooklyn College, vivía en Brooklyn y vivía de hecho al lado de la uni. Decidí irme a Nueva York un poco a última hora. Y mirando la lista de destinos vi Nueva York y pensé, ¡buah! Es que irme a Nueva York sería como un sueño, sería como Gossip Girl. Pero solo había una plaza. Ni en mis mejores sueños me imaginé que me iba a tocar a mí. Que bueno, yo creía que solo había una plaza porque al final éramos dos personas de mi universidad. En cualquier caso, puse Nueva York, tuve la suerte de que me tocó y así empezó un poco toda la aventura. Tengo que decir que los trámites para ir a Estados Unidos son una auténtica locura. En fin, un papeleo increíble. Pero bueno, da igual, yo de lo más contenta, con la mayor ilusión, llego a Nueva York y lo malo es que te hacen estar dos o tres semanas antes de que empiecen las clases. ¿Para qué? No lo sé. Y yo pensando, bueno, pues nada, voy a estar más sola que la una, pero no pasa nada, me pongo a caminar por Nueva York. Pero luego me encontré con que tuve la mayor suerte del mundo y mis compañeros de piso eran y son un amor. Así que ellos fueron mis primeros amigos y eran locales, entonces esto también me vino muy bien porque me enseñaron un montón sobre historia americana, también me enseñaban muchas expresiones. Pero bueno, en cualquier caso, el día después de que llegué fui a Times Square como buena guiri. Era mi primera vez en Nueva York, entonces para mí era increíble poder ver lo que siempre había visto en las pelis en persona. La uni como tal también era súper guay, era muy americano, tenía una pista de atletismo, 3 o 4 canchas de tenis, un gym gratis, que no iba nadie, por cierto, solo yo y un profesor. Incluso tenía también su propia mascota, que era un bulldog. Es que era High School Musical tal cual. Y bueno, recuerdo mi primer día de clase, fue el día en el que los clubes se presentaron y entonces era lo típico americano de las fraternidades y las sororidades. Y ya desde mi primer día me di cuenta de que el sistema de las clases era completamente diferente. Yo estaba acostumbrada a un sistema en el que, bueno, pues el profesor llega y te explica lo que sabe y se va y tú estás ocupado de apuntar cada palabra que dice por si cualquier palabra entra en el examen y si no lo entiendes, pues no pasa nada, ya lo entenderás en tu casa. En Estados Unidos la verdad que no era para nada así. De hecho recuerdo que en mi primera clase el profesor se pone a hablar y yo me pongo a copiar todo así como una loca y veo a mi alrededor y veo que no hay nadie copiando, solo yo, y digo... Porque es un sistema como mucho más dinámico, la gente levanta la mano y no levanta la mano solo para preguntar, sino para aportar ideas, que esto fue lo que a mí me dejó flipada. Por ejemplo, tenía unas clases de neurociencia y en una de ellas estábamos hablando sobre enfermedades, trastornos de personalidad y todo esto. Y una chica levantó la mano para contarle que su prima había tenido una cita con un chico de Tinder que tenía esta enfermedad de la que él estaba hablando. Y acto seguido, otra chica levantó la mano para contar una serie de Netflix que habla sobre eso. Es que yo esto no lo había visto en mi vida. Pero realmente me parece lo suyo, porque hace que la clase sea más dinámica y menos monótona. Creo que había un ambiente de que ninguna pregunta es tonta, de que preguntes lo que necesites preguntar. Y había una cultura, una costumbre de tener un contacto mucho más cercano con el profesor. A los alumnos les encantaba ir por cualquier motivo a preguntarle cualquier cosa al profesor, no solamente para la asignatura como tal, sino consejos de carrera, que si le recomienda algún sitio donde trabajar, que si le puede escribir una carta de recomendación. Y esto a mí me pareció fantástico, porque realmente de eso también se trata la universidad, ¿no? De hacer contactos, de aprender más allá de la teoría. Vamos, que yo estaba encantada. Aparte, todo lo que no pregunté en los 3 años anteriores de carrera, lo pregunté en ese semestre. Y además siento que los exámenes estaban orientados de otra forma, en el sentido de que si ibas a clase y prestabas atención y entendías todo, hacías los deberes, podías sacar buena nota perfectamente. Pero sí que es verdad que era un poco instituto en ese sentido, porque te ponen muchos deberes y tal. Pero bueno, al fin y al cabo es una forma de que te obligas a ti mismo a estar al día con la asignatura. Lo bueno también es que tú eliges tus asignaturas y encima hay asignaturas que están repetidas pero en diferentes horarios. Así que yo me monté mi horario de tal forma que tenía clase solamente de lunes a miércoles. Pero bueno, el sistema educativo en Estados Unidos me da para un vídeo en sí, así que no me voy a enrollar más. Si algo tiene Nueva York es que hay miles de planes y nunca te los acabas. Así que yo tenía un poco de lo que se llama FOMO, miedo a perderme cosas, porque sentía que solamente iba a estar allí 5 meses y tenía que aprovecharlo al máximo. Y bueno, realmente la experiencia Erasmus, entre comillas, de Nueva York no tiene nada que ver con la experiencia tradicional de Erasmus. Yo creo que es un sitio al que vas para aprender de todo, de la vida en general, porque es un sitio mega
mega cosmopolita. Nadie de Nueva York es realmente de Nueva York. Hay muchísima gente que viene porque viene a trabajar. Bueno, que va a Nueva York. Y hay muchas opiniones diversas sobre ese tema, pero yo siento que la gente en Nueva York es muy abierta y muy sociable justamente por esto, porque muchos pues están obligados a ser extrovertidos. Es como que tienen ganas constantes de conocer gente. Y sí que es verdad que lo malo de Nueva York es que es muy caro. Un alquiler de una habitación te puede costar $1000 o 2000 o más incluso. Y claro, lo malo de cuando vas con una visa de estudiantes, que en mi caso era la J1, es que no puedes trabajar. Pero otra cosa que también odié un montón es la contaminación acústica. Hay 1000 coches pitando todo el día. Que es que yo me he preguntado, ¿pero por qué pitáis tanto? O sea, ¿por qué? Calma. Pero bueno, algo malo tenía que tener, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que Nueva York realmente es gigante. O sea, no os imagináis lo grande que es. Y yo me pensaba que Brooklyn era pues un barrio, o sea, una cosa pequeña. Y luego te das cuenta que es como el doble de Barcelona, algo así. Bueno, lo voy a buscar. Bueno, no el doble, pero casi. Y yo vivía al sur de Brooklyn, entonces esto de la contaminación acústica pues no afectaba tanto. Era un barrio que se llamaba Midwood, era un barrio la verdad súper tranquilo, o sea, casi ni parecía de Nueva York. Y realmente donde yo más hacía vida era en Manhattan o en Downtown Brooklyn, que era como el centro de Brooklyn. Y la ciudad en sí también me sorprendió porque es literalmente la ciudad de los contrastes. O sea, estás 5 minutos en medio de todos los taxis pitando y todos los rascacielos, y en 5 minutos estás al lado del río Hudson con una serenidad increíble. Y un momento después estás en el Central Park o en los jardines botánicos, e incluso te puedes ir a la playa, o sea, a la playa. Que si a mí alguien me habla de Nueva York, yo lo último que pienso es en la playa, pero se ve que no, que sí que hay playa. Una de las cosas que más me gustó de Nueva York, y es lo que más echo de menos, es que allí es tan fácil hablar con gente diferente. Tienen como una cosa que yo al principio me chocaba un poco, que es que todo el mundo se mete en las conversaciones de todo el mundo. Y al final me acostumbré y me di cuenta que es súper guay, porque esto me dio la oportunidad de acabar hablando con un montón de gente de países súper diversos, cada uno con una historia que contar, algo que aportar, de poder escuchar historias de gente con cultura muy diferente a la mía. Era como estar constantemente en un ambiente multicultural. Y también otra cosa que me gustó un montón es que me lo pasaba muy bien porque todos los días veías una locura nueva. Un día estaba en el bus y un tío se enfadó con una señora porque no le cedió su asiento, entonces le empezó a insultar horrorosamente y un chaval le dijo: o te callas o te pego. Y no se calló y se empezaron a pegar ahí en medio del bus, que encima el tío, el que le había provocado la pelea, tenía una cerveza en la mano y la tiró y me salpicó a mí porque yo estaba al lado de él. Y yo estaba muerta de miedo porque, bueno, no sé, tanto ver en las pelis que todo el mundo tiene armas y tal, me imaginaba que en cualquier momento se iba a liar ahí. Así que en la parada siguiente salí corriendo, vamos. No sé, un día también vi a una señora que estaba haciendo pis entre 2 vagones del metro, mientras el metro se movía. También vi a un tío que se estaba haciendo una manuela en Times Square. No, es que ya os digo, hay de todo. También otra cosa que he hecho mucho de menos en Nueva York son los bares, porque en los bares hay un ambiente genial. Había un bar al que íbamos con mis amigas a veces que tocaban música jazz en vivo y no sé, era una experiencia como super Gossip Girl, aunque nos poníamos a jugar a las cartas, que bueno, no tiene demasiado de Gossip Girl, pero bueno. Pero sobre todo lo que más me gustó de Nueva York y lo que más echo de menos es obviamente la gente, porque lo que hace una experiencia así brutal obviamente es sobre todo la gente que conoces, y por eso me siento súper afortunada de poder haber conocido gente tan diversa de sitios tan diferentes. Y esto hizo que también abriera mi mente muchísimo, porque siento que cuando cada uno está viviendo su vida con la misma gente de siempre, no estás acostumbrado a interactuar con gente de fuera de tu zona de confort. Esto ha sido sin duda lo que más me ha gustado de la experiencia. Así que bueno, después de este momento de reflexión, lo que más me quedó claro con esta experiencia es que el irse fuera un tiempo debería ser obligatorio. Merece muchísimo la pena. Y si alguna persona que está viendo este vídeo tiene la oportunidad de irse de intercambio en algún momento o irse fuera a hacer lo que sea, por favor que lo haga, no te vas a arrepentir. Así que nada, espero que os haya gustado y si os gustan este tipo de vídeos, hacedmelo saber y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.